Cierra los ojos y piensa en una ciudad medieval. Ves mercados bulliciosos con panes dorados, taberneros que sirven cerveza oscura, niños que corren entre adoquines mojados. Hay caballeros con armaduras relucientes y doncellas asomadas a ventanas con flores. Todo huele a madera, a especias exóticas, aventura. Es la imagen que el cine pintó durante décadas con mucho cuidado, y sin ninguna verdad. La Edad Media duró casi 1000 años. Desde la caída del Imperio Romano en el siglo V, hasta el inicio del Renacimiento en el XV, Europa vivió dentro de una estructura social, política y urbana que no tuvo equivalente en la historia. 1000 años son muchos años para que todo sea romántico. Demasiados para que nada salga mal. Las ciudades medievales no eran grandes. La mayoría no superaba los 10.000 habitantes. Londres, en el año 1200, tenía quizás 25.000 personas. París era ya una anomalía, con sus 100.000 almas apretadas dentro de murallas, diseñadas para mucho menos. El espacio era escaso, el ruido era constante, y la distancia entre vecinos era casi inexistente. Las calles tampoco tenían nombre oficial. Los habitantes se orientaban por referencias: la casa del herrero, la fuente cerca de la iglesia, el árbol que plantó el abuelo del panadero. Navegar por una ciudad medieval era un ejercicio de memoria colectiva. Si eras forastero y no conocías a nadie, podías perderte durante horas entre callejones idénticos que no llevaban a ningún destino visible. Pero había algo real en esas ciudades que las películas sí capturaron, aunque sin querer. Eran comunidades. Todo el mundo conocía a todo el mundo. El herrero sabía el nombre de tus hijos. La especiera preguntaba por tu madre enferma. Existía una red invisible de relaciones humanas que sostenía la vida cotidiana con una solidez que hoy resulta difícil de imaginar. También existía la desigualdad. No la desigualdad suave y disimulada de los tiempos modernos, sino la versión desnuda y sin excusas. El noble vivía en el castillo que dominaba el horizonte. El campesino vivía en el fango que rodeaba el castillo. Entre ambos había una distancia, que no era solo de metros, sino de mundos, de lenguajes y de destinos completamente distintos. Las murallas que rodeaban la ciudad no eran solo una defensa militar. Eran una declaración filosófica. Dentro de ellas, todo tenía nombre, regla y jerarquía. Fuera, comenzaba lo desconocido, el bosque oscuro, el camino sin vigilancia, la amenaza que cambiaba de forma según la época. Las murallas no solo mantenían a los enemigos fuera, también mantenían a sus habitantes dentro, y muy juntos. El mercado era el corazón de esa vida apretada. 1 o 2 veces por semana, la plaza central se transformaba en un caos organizado de voces, animales, telas y transacciones rápidas. Era el único lugar donde todos los estratos sociales se rozaban con familiaridad forzada. El noble compraba al lado del mendigo, y ninguno de los dos fingía que eso era normal. La fe organizaba el tiempo. Las campanadas de la iglesia marcaban las horas del trabajo, del descanso y de la oración. El calendario civil no existía tal como lo conocemos. Existía el calendario litúrgico, el Adviento, la Cuaresma, las fiestas de los santos. La vida entera se medía en relación con lo sagrado, sin espacio para el paréntesis secular de ningún tipo. Así era ese mundo. Ni el paraíso rural que el romanticismo inventó, ni el infierno permanente que ciertos documentales prefieren mostrar. Era una vida humana, compleja, llena de contradicciones que ninguna imagen simple puede contener. Pero hay algo que los libros de historia raramente dicen con claridad. Si pudieras ir allí, con tu cuerpo moderno y tus expectativas actuales, quizás no durarías demasiado. Hay una pregunta que aparece cada vez que alguien se fascina con la Edad Media. Una pregunta que parece simple,
pero que tiene una respuesta bastante incómoda. ¿Querrías vivir allí? No. No de visita. No en un videojuego o en una película. Sino de verdad, con todas las consecuencias, sin retorno posible, y sin la opción de pedir que la experiencia se pausara. Para responder esa pregunta con honestidad necesitas información. No la versión filtrada por la nostalgia, ni la exagerada por el morbo, sino los detalles reales, que construyen el cuadro completo. Y esos detalles existen. Están en los registros parroquiales, en los manuscritos de médicos medievales, en los archivos de ciudades que sobrevivieron a siglos de incendios, guerras y humedad sin misericordia. Los historiadores llevan décadas reconstruyendo esa vida cotidiana con una precisión que a veces resulta sorprendente. Sabemos qué comía un herrero londinense en 1280. Sabemos cuánto costaba un par de zapatos en París, en 1340 y cuánto ganaba al año el carpintero que los compraba. Sabemos cuántas personas compartían una habitación media en una casa típica de cualquier ciudad europea del siglo XIII. Si esta historia te está enganchando, este es el momento perfecto para suscribirte y dejar un comentario diciendo desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. Cada semana publicamos una historia nueva con el mismo nivel de detalle y la misma promesa de no aburrirte ni un minuto. Volvemos a la Edad Media, que nos seguía esperando con todos sus secretos intactos. El primer dato que los historiadores establecieron con claridad fue también el más básico: la esperanza de vida. Un recién nacido medieval tenía una probabilidad estadística de no llegar a los 5 años. Si superaba esa barrera, sus posibilidades mejoraban considerablemente. Pero la cifra de 40 años que suele citarse como promedio es engañosa, porque incluye toda esa mortalidad infantil devastadora. Un hombre o una mujer que llegaba a los 30 años en buena salud, podía perfectamente alcanzar los 60, o incluso los 70. No era raro. Los registros catedralicios están llenos de clérigos que murieron pasados los 70 con toda su facultad mental intacta. La vejez medieval existía. El problema era llegar a ella, no sobrevivir una vez que ya estabas dentro. Las enfermedades que hoy tienen vacuna obligatoria eran entonces asesinas sin antídoto. El sarampión, la escarlatina, la difteria, la tos ferina mataban con una regularidad que las familias medievales habían aceptado como parte del ciclo de vida, no como tragedia excepcional. Esa aceptación también era una forma de sobrevivir emocionalmente en un mundo donde el duelo, de otro modo, sería permanente e imposible. Y sin embargo, el amor a los hijos existía con la misma intensidad que hoy. Los registros medievales están llenos de cartas de padres desesperados buscando ayuda para sus hijos enfermos, de madres que recorrían kilómetros hasta santuarios lejanos para pedir un milagro. El amor no era diferente. Lo que era diferente era la frecuencia con que ese amor terminaba en pérdida demasiado pronto. La infancia también terminaba antes. Los niños de familias trabajadoras comenzaban a contribuir alrededor de los 7 años. No porque sus padres fueran crueles, sino porque la supervivencia requería cada par de manos disponible. Un niño que cuidaba a animales, acarreaba agua o ayudaba en el taller era un niño que garantizaba que los demás comieran al día siguiente sin demasiada incertidumbre. Todo eso ocurría antes de que apareciesen los desafíos realmente grandes. Antes del frío, del hambre, de la enfermedad seria, de la violencia institucional, y de todos los elementos que hacían de la vida medieval una experiencia que admiramos desde la distancia, precisamente porque estamos muy lejos de ella. El siguiente capítulo empieza por donde la vida medieval empieza todos los días: la nariz. Abre la puerta de madera hinchada por la humedad, y el golpe de aire te detiene en seco. No es un olor concreto. Es una capa, múltiples capas superpuestas de olores que tu cerebro moderno
no sabe procesar como información normal. Hay algo animal, algo vegetal podrido, algo que reconoces como excremento, y algo más que prefieres no identificar con demasiada precisión ni curiosidad. Las ciudades medievales no tenían alcantarillado. Lo que no significa que los residuos desaparecieran. Significaba que iban a parar a canales abiertos en el centro de las calles, a pozos ciegos bajo las casas, a ríos que también servían para pescar, bañarse y lavar la ropa. El agua y los residuos compartían infraestructura sin que nadie viera en eso un problema urgente. Londres tenía el Támesis. París tenía el Sena. Córdoba tenía el Guadalquivir. Y todos esos ríos majestuosos recibían, a lo largo de sus orillas urbanas, los desechos de cientos de talleres, carnicerías, tenerías y casas particulares que vertían sin ningún tipo de tratamiento ni remordimiento. El olor de un río medieval a mediados del verano era una experiencia que ningún viajero olvidó describir. Pero el problema no era solo el agua. Era el suelo. Las calles medievales eran de tierra compactada, adoquines irregulares o barro puro según el clima y el barrio. Sobre ese suelo convivían los excrementos de caballos, bueyes, cerdos y aves de corral que circulaban libremente entre los puestos del mercado, las tabernas y las entradas de las casas sin que nadie los detuviera. Las ciudades con más recursos intentaban atajar el problema. Algunas ordenanzas medievales son fascinantes en su especificidad. En el París del siglo XIV, existía la obligación de gritar 3 veces antes de arrojar el contenido de los orinales por las ventanas. El grito no resolvía el problema de fondo, pero al menos daba a los transeúntes unos segundos para apartarse a tiempo. Los animales eran parte integral de la economía urbana y por tanto parte integral del paisaje olfativo. Los cerdos en particular eran los recolectores de basura oficiales de muchas ciudades. Se les dejaba circular por las calles consumiendo los desechos orgánicos. Era un sistema circular con cierta lógica. El problema es que los cerdos también producían sus propios desechos mientras trabajaban. Las tenerías eran quizás el peor oficio en términos olfativos. Para curtir el cuero, los artesanos necesitaban orina fermentada, excrementos de animal y ciertos ácidos naturales que producían un olor tan penetrante que las tenerías estaban oficialmente prohibidas dentro de ciertos límites urbanos en varias ciudades. Pero los límites urbanos crecían y las tenerías se quedaban donde estaban, absorbidas sin remedio. ¿Y la gente? La gente olía también, claro. No porque fueran sucios por principio, sino porque el acceso al agua caliente era limitado, el jabón era caro, y la ropa no se lavaba con la frecuencia que hoy damos por descontada. Los baños públicos existían en muchas ciudades y eran populares. Ir una vez por semana era considerado higiene perfectamente aceptable y suficiente. La habituación olfativa es real. El cerebro deja de registrar los olores constantes después de cierto tiempo de exposición. Los medievales no percibían su mundo como insoportablemente maloliente. Para ellos, era normal. Los viajeros que llegaban de aldeas rurales o de otras ciudades sí lo notaban, y algunos dejaron crónicas extraordinariamente gráficas sobre el impacto sensorial de entrar en cualquier ciudad europea medieval. Para ti, que llegas del siglo XXI, la experiencia sería completamente distinta. Tu nariz está calibrada para un mundo de desodorantes, alcantarillas cerradas y agua corriente. Las primeras horas en cualquier ciudad medieval probablemente serían las más difíciles. No por el peligro, no por el frío, sino por ese golpe olfativo inicial que ningún libro de historia advierte con suficiente énfasis ni detalle. La casa que te asignan es pequeña. Mucho más pequeña de lo que esperabas. Una sola habitación principal sirve de cocina, comedor y dormitorio simultáneamente. Las paredes son de piedra o adobe, revocado con barro,
El suelo es tierra apisonada, cubierta con paja fresca que se cambia cuando ya no absorbe más, lo cual no ocurre tan seguido como quisieras. La luz natural entra por ventanas pequeñas, aberturas más bien, cubiertas con vejiga de animal estirada o con telas enceradas cuando hay dinero para eso. El vidrio plano para ventanas existía, pero era caro, y estaba reservado para iglesias y las casas de los muy ricos. En tu hogar medieval, elegir entre ventilación y temperatura era una decisión diaria sin solución perfecta. La iluminación artificial era cara. Las velas de cera de abeja eran el lujo de nobles y clérigos. La gente común usaba velas de sebo, grasa animal, que al arder producía humo negro y un olor penetrante. La mayoría organizaba su vida alrededor de la luz solar, se levantaba con el amanecer y se acostaba poco después de que oscureciera, sin mayor alternativa. Dormir era también un acto colectivo. En las casas de las clases trabajadoras, toda la familia dormía junta, frecuentemente en la misma cama grande o en palets de paja, dispuestos cerca del fuego. No había intimidad en ningún sentido. Los padres, los hijos, los abuelos, y a veces los aprendices del taller o los animales pequeños que necesitaban calor compartían el espacio nocturno. El fuego del hogar era el centro literal de la casa. Alrededor de él se cocinaba, se calentaba agua, se secaba la ropa y se conversaba. Las casas más pobres no tenían chimenea real, sino un agujero en el techo para que saliera el humo. El nivel de humo interior era crónico durante meses, suficiente para afectar los pulmones a largo plazo. La privacidad, como concepto, tampoco existía de la forma en que la entendemos hoy. En las ciudades medievales, los vecinos conocían el ritmo de tu vida, con un detalle que hoy resultaría invasivo. Sabían cuándo discutías con tu cónyuge, cuándo lloraba tu hijo, cuándo no tenías comida. No por curiosidad maliciosa, sino porque las paredes eran delgadas, las casas estaban pegadas y el silencio era escaso. Los muebles eran pocos y funcionales. Una mesa, unos bancos, cofres de madera que servían de almacenaje y a veces de asiento. Las camas con colchón real eran un signo de riqueza. El colchón de paja era la versión estándar, rellenado con heno seco, que perdía su esponjosidad en pocas semanas. Debajo de la paja vivían, inevitablemente, los compañeros más indeseados del dormitorio. Las pulgas, los piojos y las chinches de cama eran compañeros de vida, no excepciones. Las crónicas medievales los mencionan con la misma normalidad con que hoy mencionamos un resfriado. Se combatían con hierbas aromáticas, con fumigaciones rudimentarias, con el cambio frecuente de paja. Pero se combatían sin éxito definitivo, porque volvían con regularidad inalterable cada vez sin importar el esfuerzo. Algunos hogares medievales bien documentados revelan también sorpresas agradables. Había un orgullo genuino en la decoración con los medios disponibles, telas de colores en las paredes para aislar del frío y embellecer, utensilios de cocina limpios y bien cuidados, pequeñas figuras votivas en las repisas. La pobreza no eliminaba el deseo de que el hogar fuera un lugar con personalidad y calidez propias. La casa medieval no era una trampa ni una prisión. Era el mundo familiar de quienes no habían conocido otra cosa. Pero para alguien del siglo XXI, con sus expectativas de espacio, temperatura controlada y privacidad, esas cuatro paredes plantearían un reto de adaptación que va mucho más allá de la incomodidad física. El problema no es el espacio. Es lo que pasa dentro. A las 3 de la mañana, algo te despierta. No es una alarma. Son ruedas de madera sobre adoquines irregulares, el gruñido de bueyes y la voz de un carretero sin incentivo para ser silencioso. Los mercados medievales se abastecían de madrugada. El silencio urbano era una fantasía que la ciudad completa se negaba a conceder sin importar la hora ni las circunstancias.
Las campanas de la iglesia marcaban el tiempo con una regularidad que no tenía en cuenta si alguien estaba durmiendo. Las horas canónicas, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, dividían el día en fragmentos sonoros. Las campanas de una catedral mediana podían escucharse a varios kilómetros de distancia. Dentro de la ciudad, eran imposibles de ignorar. Eran el reloj de todos. A los carros y las campanas se sumaban los oficios. Los herreros empezaban su trabajo con el amanecer, y el martillo sobre el yunque es uno de los sonidos más penetrantes que la actividad humana puede producir. Los toneleros golpeaban los aros de sus barriles. Los carpinteros aserraban madera verde. Los vendedores ambulantes pregonaban su mercancía a gritos en un código que cada barrio conocía. Los animales añadían su propia banda sonora. Los cerdos que circulaban libremente chillaban. Los gallos cantaban. Los perros ladraban. Los caballos relinchaban junto a los establos. Era una ciudad que olía a animal, y sonaba a animal en igual medida. Para quien llegaba del campo, todo eso resultaba familiar. Para el resto, era simplemente el fondo sonoro permanente de la existencia urbana cotidiana. Las noches no traían silencio total. Las tabernas de las ciudades medievales funcionaban hasta tarde, y a veces toda la noche. Las discusiones entre borrachos cruzaban las ventanas sin esfuerzo. Las rondas nocturnas de los vigilantes golpeaban sus lanzas contra los adoquines para anunciar su paso. Las disputas entre vecinos, los bebés llorando, los adultos tosiendo. La noche medieval era un collage de humanidad. La contaminación acústica es un concepto moderno, pero el agotamiento auditivo no lo es. Los estudios que han intentado reconstruir la experiencia sensorial medieval concluyen que el nivel de ruido sostenido en una ciudad mediana del siglo XIII era comparable al de una calle transitada de cualquier ciudad moderna. Sin auriculares con cancelación de ruido ni posibilidad de aislamiento sonoro de ningún tipo. Había, sin embargo, momentos de pausa. Los domingos y los días festivos religiosos detenían ciertos tipos de ruido, los talleres cerraban, los mercados no operaban. La ciudad respiraba distinto. Las familias salían a misa con ropa limpia y guardaban algo parecido al silencio durante las horas de la liturgia. Después, la música y las risas de la fiesta llenaban el vacío acústico dejado por el trabajo. La música era una constante positiva dentro de ese universo sonoro. Los trovadores en las tabernas, los músicos en los mercados, los coros de las iglesias, los grupos de jóvenes cantando por las calles en determinadas fiestas. La música medieval era participativa y comunitaria, no un espectáculo para audiencias pasivas. La gente cantaba mientras trabajaba, mientras caminaba. Era parte de la textura diaria de vida. El ruido urbano también cumplía funciones de comunicación. Los pregoneros oficiales anunciaban en voz alta las noticias importantes, nuevas ordenanzas, resultados de juicios, advertencias de epidemias, llegadas de visitantes importantes. No existía la prensa escrita popular. La información circulaba por el oído, en voz alta, en las plazas donde la gente se detenía a escuchar, y después a comentar con sus propias versiones. El ruido medieval era también prueba de vida. Una ciudad que sonaba era una ciudad que funcionaba. El silencio anormal era la señal de alarma, el silencio de una plaza desierta por una epidemia, el silencio de un mercado que no abrió por una amenaza de invasión. El ruido era incómodo, pero era preferible. Lo que venía con el silencio era mucho, mucho peor. Nadie en la Edad Media entendía por qué algunas personas enfermaban después de beber agua de ciertos pozos, y otras no. La teoría médica dominante hablaba de desequilibrios en los humores del cuerpo, de influencias astrológicas, de aire corrompido por emanaciones del suelo.
Los gérmenes no existían como concepto. La bacteriología estaba a siglos de distancia de cualquier mente medieval de cualquier país. Y sin embargo, las ciudades medievales tomaban decisiones que indirectamente mejoraban la calidad del agua. No por conocimiento científico, sino por observación empírica transmitida de generación en generación. Las ciudades con acceso a fuentes naturales o manantiales protegían esas fuentes con celo casi religioso. Algunas ciudades europeas construyeron acueductos o sistemas de tuberías que traían agua desde lugares más limpios y alejados. El plomo era otro problema que nadie conocía todavía. Las tuberías de plomo que transportaban agua a ciertas ciudades medievales liberaban partículas del metal en el agua que fluía por ellas. El envenenamiento por plomo crónico produce síntomas difusos: irritabilidad, fatiga, dificultades cognitivas. Algunos historiadores han especulado si ciertos comportamientos erráticos de gobernantes medievales podrían tener en el plomo parte de su explicación. Pero el peligro más inmediato y documentado era la contaminación fecal. Los pozos ciegos que recogían los residuos de las letrinas se filtraban inevitablemente hacia los acuíferos subterráneos de los que bebía la ciudad. En verano, cuando el nivel del agua bajaba y la concentración de bacterias subía con el calor, las tasas de enfermedades gastrointestinales se disparaban en todas las ciudades medievales. La disentería era una presencia constante en la vida urbana medieval. No la variedad ocasional de un viajero descuidado, sino la versión crónica que afectaba a toda la ciudad durante semanas cada verano. Los registros médicos de monasterios, bien conservados, describen síntomas y tratamientos con una regularidad que habla de una población que había integrado la enfermedad intestinal como parte del calendario anual. La cerveza y el vino tenían, paradójicamente, un papel sanitario que nadie formulaba en esos términos. El proceso de fermentación y el alcohol eliminaban muchos patógenos que sobrevivían en el agua sin tratar. Las personas que bebían cerveza o vino en lugar de agua pura tenían menores tasas de ciertas enfermedades infecciosas. Sin saberlo, se automedicaban con alcohol de baja graduación y sin receta. Las ciudades con acceso a ríos tenían agua más renovada, pero el río recibía todos los vertidos de las zonas habitadas aguas arriba. Los pescadores que faenaban en tramos urbanos consumían peces criados en aguas contaminadas. Los análisis modernos de restos arqueológicos medievales muestran tasas consistentemente altas de parásitos intestinales en las poblaciones urbanas, independientemente de la región o el periodo estudiado. La arqueología parasitológica es una disciplina relativamente reciente que analiza los restos de parásitos conservados en sedimentos de letrinas medievales excavadas. Sus conclusiones han confirmado lo que los registros médicos insinuaban: la presencia simultánea de varios tipos de parásitos intestinales en la misma persona era más la norma que la excepción entre la población urbana de la Europa medieval. Esto no significa que toda la gente medieval estuviera permanentemente postrada por enfermedades gastrointestinales. Los organismos se adaptan. Una exposición crónica desde la infancia a ciertos patógenos construye inmunidades parciales que hacen la convivencia posible, aunque nunca completamente cómoda. El problema para el viajero moderno hipotético sería precisamente esa falta de exposición previa. Su sistema inmune llegaría sin las defensas construidas durante toda una vida. El agua limpia era en la Edad Media un privilegio geográfico más que un derecho urbano. Quienes vivían cerca de buenos manantiales de montaña tenían una ventaja silenciosa sobre quienes dependían de pozos contaminados. Esa diferencia invisible en la calidad del agua explicaba más sobre la salud de una comunidad medieval que cualquier otro factor individual que los médicos de la época pudieran controlar. Cuando un habitante medieval caía enfermo de verdad, el primer recurso no era el médico. Era la familia. Los remedios domésticos transmitidos de generación en generación,
las hierbas que la vecina guardaba colgadas del techo y las oraciones específicas para enfermedades específicas. El médico era el último recurso posible. Y a veces, con razón, el más peligroso de todos los intentos disponibles. La medicina medieval estaba fundamentada en la teoría de los 4 humores heredada de Hipócrates y Galeno: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La enfermedad era entendida como un desequilibrio entre esos humores que el médico tenía que corregir. Las herramientas disponibles para esa corrección eran la dieta, las purgas, los eméticos y, sobre todo, la sangría para casi todo. La sangría consistía en abrir una vena del paciente, generalmente en el brazo o el cuello, y extraer una cantidad de sangre calculada según el criterio del médico y la posición de los astros. La astrología médica no era considerada superstición, sino ciencia aplicada. Existían calendarios que indicaban qué días eran favorables para sangrar a un paciente según el signo zodiacal dominante. La ironía de la sangría es que para ciertas enfermedades agravaba activamente el cuadro clínico. Una persona con fiebre alta ya estaba deshidratada. Quitarle sangre la dejaba en un estado de debilidad que su cuerpo enfermo tenía que combatir sin recursos. La sangría aplicada con entusiasmo mató, con casi total seguridad, a un número imposible de calcular de pacientes medievales bien intencionados. Y sin embargo, sería injusto tratar a los médicos medievales como charlatanes ignorantes. Dentro del marco conceptual en que operaban, muchos eran profesionales rigurosos, observadores cuidadosos y genuinamente comprometidos con el bienestar de sus pacientes. Los tratados médicos de Salerno del siglo XI contienen observaciones clínicas sobre síntomas y pronósticos que demuestran una sofisticación real dentro de sus propias limitaciones teóricas. La farmacología medieval era parcialmente efectiva y fascinante. Muchas de las plantas usadas en los remedios medievales contenían compuestos activos que la farmacología moderna ha identificado con efectos reales. El sauce tenía salicilatos, base del ácido acetilsalicílico. El ajo tenía propiedades antibacterianas. La adormidera contenía opio. Algunos remedios herbales medievales funcionaban, aunque sin que sus usuarios entendieran exactamente por qué ni a qué nivel. Los barberos cirujanos eran el nivel más práctico, y a veces más efectivo de la atención médica medieval. Mientras los médicos universitarios teorizaban, los barberos cirujanos amputaban, suturaban, sacaban flechas y lanceaban abscesos. Su formación era artesanal, aprendida por observación directa. Pero esa observación directa les daba una competencia práctica que en ciertas situaciones de emergencia superaba a la del médico galénico más erudito. La cirugía medieval sin anestesia moderna es una de esas realidades que el cerebro contemporáneo rechaza como inimaginable. Pero ocurría. Y ocurría con tasas de éxito que los arqueólogos han podido verificar al encontrar esqueletos medievales con amputaciones bien cicatrizadas, trepanaciones craneales curadas y fracturas reparadas quirúrgicamente con supervivencia comprobada. La gente soportaba el dolor porque no tenía alternativa razonable disponible. El hospital medieval no era lo que la palabra evoca hoy. Era una institución de caridad religiosa donde se cuidaba a los pobres enfermos, con comida, techo y asistencia espiritual. La separación de pacientes según el diagnóstico no existía. Un tuberculoso dormía junto a un herido, junto a un anciano con fiebre y un niño con sarampión, todos compartiendo el mismo aire sin filtro. Lo que más fascinó a los historiadores de la medicina, al reconstruir la práctica medieval, fue descubrir que la mortalidad hospitalaria era en muchos casos mayor que la de los pacientes que simplemente se quedaban en casa. El hospital medieval podía ser, paradójicamente, uno de los lugares más peligrosos de la ciudad para alguien genuinamente enfermo. La intención
era excelente. Los resultados con frecuencia no lo eran. Beatriz tenía 7 años cuando su madre le enseñó a usar el uso. No como juego ni actividad de tarde, sino como un trabajo real con resultado esperado, una cantidad de hilo que completar antes de que se acabara la luz. A Beatriz no le parecía injusto. No había conocido otra forma de ser niña, y esa era por tanto la única posible. La infancia medieval, como periodo separado y protegido, no existía con la nitidez que la modernidad le ha dado. Los niños eran considerados, en términos prácticos, adultos en miniatura que todavía no habían alcanzado sus capacidades plenas. Alrededor de los 7 años, la edad de la razón según la teología cristiana, comenzaba su incorporación gradual al mundo de las responsabilidades adultas, sin demasiada transición suave. Esto no significa que nadie jugara. Los arqueólogos medievales han encontrado dados, muñecas de madera, pelotas de cuero cosido, tabas y trompos en contextos residenciales medievales. Los niños jugaban cuando podían. Lo que había cambiado no era el juego, sino su proporcionalidad frente al trabajo. El trabajo llegaba antes, y se llevaba más horas que en cualquier infancia contemporánea reconocible. La escolarización era el privilegio de una minoría pequeña. Los hijos de las familias nobles o burguesas podían ir a la escuela catedralicia o a un maestro privado. La mayoría de los niños medievales aprendía lo que sus padres sabían, en el mismo taller o campo donde sus padres trabajaban, por observación directa y práctica repetida sin textos ni clases formales de ningún tipo. La mortalidad infantil pesaba sobre cada familia como una posibilidad constante. Los padres medievales amaban a sus hijos con la misma intensidad que cualquier padre de cualquier época. Pero ese amor coexistía con una conciencia práctica del riesgo que ningún mecanismo psicológico de defensa podía eliminar del todo. Cierta distancia emocional en los primeros años podía ser, sin quererlo, un mecanismo de protección inconsciente. La práctica de repetir el nombre de un hijo muerto en el siguiente hijo era común. No era señal de indiferencia hacia el primero, sino, según interpretaciones actuales, una forma de mantener viva su memoria. Las listas de bautismos parroquiales medievales están llenas de hermanos sucesivos con el mismo nombre, cada uno portando un peso genealógico que el anterior no había podido completar. Los niños huérfanos tenían varios destinos posibles en la ciudad medieval. Los que tenían familia extensa eran absorbidos por ella con relativa naturalidad. Los que no tenían a nadie podían acabar en la puerta de un monasterio, en casa de un artesano como aprendices casi gratuitos, o simplemente en la calle como parte de la población marginal que todas las ciudades medievales tenían. La Iglesia desempeñaba un papel activo en la protección de los más vulnerables. Los hospitales para expósitos comenzaron a aparecer en ciudades italianas como Florencia y Milán, desde el siglo XII. Proporcionaban un lugar donde depositar a un recién nacido, sin que la madre tuviese que abandonarlo en la calle. No resolvían el problema de fondo, pero atenuaban su dimensión más brutal. El aprendizaje en taller era la universidad de la clase trabajadora medieval. Un niño de 11 años que entraba como aprendiz en casa de un maestro artesano, pasaba años aprendiendo un oficio que podría definir su vida económica entera. Era una inversión que el maestro hacía con expectativas, y que el aprendiz cumplía o no según sus capacidades demostradas en la práctica diaria. Beatriz, que había comenzado con el uso a los 7 años, era a los 14 una hilandera competente. No había elegido ese oficio, del mismo modo que no había elegido su nombre ni su ciudad. Pero dentro de esos límites, había construido algo parecido a una identidad propia. Eso era al final lo que hacían todos, construir dentro de lo que el mundo permitía. Sales a la calle, el día de mercado, y el impacto es inmediato y total. El ruido es diferente al habitual, más alto, más variado, más urgente. La plaza que 3 días antes estaba casi vacía,
ahora desborda de puestos de madera, telas en el suelo, cestos apilados, y una cantidad de gente que hace imposible caminar en línea recta hacia ningún destino. El mercado medieval tenía una organización interna que los visitantes ocasionales no siempre percibían. Los puestos de carnicería estaban juntos, cerca de un canal para facilitar la limpieza. Los verduleros y fruteros formaban su propia sección. Los panaderos tenían su área controlada por el gremio. Los tejidos y la mercería se agrupaban en otra zona. Era un caos con estructura invisible pero rigurosa. Los gremios controlaban la vida comercial medieval. El gremio de los panaderos fijaba el precio del pan y el peso mínimo de cada hogaza. El de los tintoreros regulaba qué colores podía usar cada rango social. El de los zapateros determinaba quién podía vender calzado dentro de la ciudad. La competencia libre no existía de ninguna manera reconocible para un ojo contemporáneo. Los extranjeros y los vendedores ambulantes, que llegaban de otros pueblos, solo podían comerciar en días específicos y en zonas delimitadas de la plaza. Pagar el derecho de puesto era obligatorio, y los recaudadores circulaban entre los vendedores con regularidad incómoda. Quien no pagaba podía ver su mercancía confiscada con una eficiencia que las autoridades medievales reservaban para los asuntos monetarios. Los fraudes eran frecuentes y creativos. El panadero que añadía polvo de piedra a la harina para aumentar el peso. El vinatero que alargaba el vino con agua. Las penas para el fraude detectado eran públicas y humillantes. El pan fraudulento se colgaba del cuello del panadero mientras lo paseaban por la ciudad completa como advertencia visible para todos los demás gremios. El mercado era también el espacio de los rumores. En ausencia de prensa escrita, la plaza funcionaba como periódico oral colectivo. Los mercaderes llegados de otras ciudades traían información sobre precios, guerras, epidemias y cambios de gobernante. Esa información se mezclaba con el chisme local y la exageración inevitable, produciendo una versión de la realidad siempre negociada entre todos sus participantes sin excepción. Los juglares y entretenedores aprovechaban la concentración de público. Un acróbata ejecutaba su número en el espacio libre entre los puestos de telas. Un contador de historias, rodeado de un corro de oyentes, narraba episodios de las grandes gestas. Un vendedor de pociones medicinales prometía curar cualquier cosa con el frasco pequeño a precio razonable. La credulidad no había cambiado demasiado en siglos. La violencia en el mercado no era excepcional. Las disputas por el precio justo, por el fraude descubierto en el momento, por los insultos entre vendedores vecinos, podían escalar con rapidez. Los guardias asignados al mercado tenían la tarea de mantener el orden con herramientas cuya sutileza era limitada. La violencia doméstica de baja intensidad era parte del ambiente comercial cotidiano. Y aún así, el día de mercado era el más esperado de la semana. Era el único momento en que la vida cotidiana se abría. En que el horizonte social se expandía más allá del barrio. En que la monotonía del trabajo repetitivo cedía terreno a la variedad y a la sorpresa ocasional de algo completamente inesperado y sin coste adicional de ningún tipo. Caminas entre los puestos con la bolsa bien sujeta, porque los ladrones también conocen el calendario del mercado. Compras especias que huelen a distancias que solo los viajeros conocen. Por un momento, solo por un momento, la ciudad medieval se parece un poco a lo que habías imaginado antes de llegar. Después vuelves a casa cargado, cansado, y vuelves a oler lo que ya sabías. Tomás el carpintero no era libre. No era tampoco un esclavo. La esclavitud había disminuido considerablemente en la Europa medieval cristiana desde el siglo XI. Tomás era algo más matizado, y en ciertos aspectos igualmente limitante. Era un siervo adscrito a la tierra, un vilano, un hombre cuya relación con el territorio en que vivía estaba definida por obligaciones heredadas al nacer.
Las obligaciones eran concretas y no negociables. Thomas debía trabajar ciertos días de la semana en las tierras del Señor antes de poder trabajar las suyas. Debía pagar una parte de su cosecha como renta. Debía usar el molino del Señor para moler su grano, el horno del Señor para cocer su pan, y pagar por ambos servicios a la tarifa fijada. Si Thomas quería casarse, necesitaba el permiso del Señor. Si quería que su hijo abandonara el pueblo para aprender un oficio en la ciudad, necesitaba el permiso del Señor. Si Thomas moría, el Señor tenía derecho a una parte de sus bienes antes de que la familia pudiera reclamar el resto. Era un sistema de dependencia, sin casi ninguna excepción posible. Los señores no eran invariablemente tiranos. La relación feudal tenía también obligaciones en sentido contrario. El señor debía protección militar a sus siervos, justicia en sus disputas, socorro en tiempos de hambre extrema. Era un contrato desigual, sin duda, pero era un contrato con términos reconocidos por ambas partes. Cuando los señores no cumplían su parte, la respuesta no era siempre la resignación. Las revueltas campesinas medievales son más frecuentes en los registros históricos de lo que el estereotipo del campesino pasivo y obediente sugeriría. En Inglaterra, en Francia, en Flandes, los registros muestran protestas, huelgas de trabajo, negativas colectivas a pagar ciertos impuestos y episodios de violencia abierta contra propietarios que habían violado las costumbres establecidas con demasiada frecuencia o demasiado descaro. La ciudad ofrecía una salida teórica de esa servidumbre. En varias regiones europeas, existía la norma de que un siervo que viviera en una ciudad libre durante un año y un día, sin ser reclamado por su señor, adquiría la libertad personal. La frase legal alemana que lo resumía era elegante en su brevedad. Stadtluft macht frei. El aire de la ciudad te hace libre. Pero la ciudad no era un paraíso de libertad, sin condiciones. Los gremios controlaban el acceso al trabajo. Las autoridades urbanas controlaban el acceso a la ciudadanía. Los inmigrantes recientes de zonas rurales acababan frecuentemente en los escalones más bajos de la economía urbana, realizando los trabajos más sucios, peor pagados y más peligrosos, sin las redes de protección que daba la pertenencia establecida. La movilidad social no era imposible en la Edad Media, pero tampoco era fácil ni frecuente. Un comerciante inteligente podía acumular riqueza para comprar tierras y aspirar a cierto reconocimiento social. Algunos linajes burgueses medievales ascendieron en generaciones hasta alcanzar rangos nobiliarios. Era raro y extraordinariamente lento. Pero que existieran casos documentados era suficiente para mantener viva la posibilidad como horizonte creíble. La nobleza vivía en un sistema de obligaciones propias tan elaborado como el del campesinado, aunque con mejores condiciones materiales evidentes. Los nobles debían servicio militar a sus superiores feudales, asistencia a cortes y participación en consejos. La vida noble no era una vida sin estructura ni sin exigencias. Era simplemente una vida con exigencias completamente distintas, y económicamente mucho más costosas de sostener. Thomas el carpintero murió a los 53 años sin haber cruzado nunca los límites del condado donde nació. Conoció a su señor tal vez 10 veces en su vida. Construyó una casa, crió 4 hijos y enterró a 2. Pagó todo lo que debía. Su nombre apareció 3 veces en los registros del señorío. En esa época, eso era suficiente para existir. Noviembre llega de golpe en la ciudad medieval. No con la suavidad que la calefacción central gestiona. Llega con frío real en los muros de piedra que absorben el descenso de temperatura y lo retienen. Las chimeneas encendidas no calientan la habitación, calientan el radio de 2 metros alrededor del fuego. El resto de la casa queda al margen del calor disponible.
La preparación para el invierno empezaba en septiembre, con la cosecha, y continuaba todo octubre. Se salaba carne, se ahumaba pescado, se almacenaba grano en sacos bien cerrados contra los ratones, se apilaba leña con cálculos de cuánto duraría hasta la primavera. Una familia que llegaba a noviembre sin reservas suficientes, afrontaba los meses siguientes con una vulnerabilidad muy concreta y muy medible. El frío no solo era incómodo, era letal en los casos extremos. Los ancianos y los niños pequeños eran los más vulnerables a las hipotermias que los registros de enterramiento medievales llaman simplemente murió de frío, sin más especificación. Las temporadas más duras del siglo XIV europeo, coincidentes con el inicio de la pequeña edad del hielo, dejaron marcas visibles en los registros parroquiales. La ropa era el sistema de calefacción personal. Capas sobre capas de lana, que es el único material natural que conserva el calor incluso mojado. Los calcetines de lana, el lino interior, las sobretúnicas gruesas, las capas con forro. Quien tenía suficiente ropa de lana, afrontaba el invierno con posibilidades reales. Quien no la tenía rezaba y se acercaba al fuego del vecino. El agua se congelaba por las noches en los recipientes dentro de la casa. El pan se endurecía tanto que había que mojarlo en caldo caliente para poder comerlo. Las manos y los pies con sabañones eran una dolencia, tan común en invierno que los recetarios medievales dedican secciones completas a ungüentos y compresas para tratar la piel dañada por el frío crónico. Los meses de enero y febrero eran los más peligrosos en términos de disponibilidad de comida. Las reservas de otoño se habían consumido en parte. La primavera con sus nuevas cosechas todavía quedaba lejos. El periodo entre el agotamiento de las reservas viejas y la disponibilidad de las nuevas se llamaba, en varios idiomas medievales europeos, el tiempo del hambre. Era casi un término técnico. El ganado también sufría. Los animales que pasaban el invierno dentro de las casas, compartiendo calor con la familia, eran una realidad rural, pero en la ciudad, el espacio era más limitado. La mortalidad animal en invierno reducía los recursos cárnicos de primavera. La decisión de qué animales sacrificar en otoño y cuáles mantener con pienso escaso era un cálculo económico delicado y urgente. Y sin embargo, el invierno tenía sus propias recompensas. Las noches largas alrededor del fuego producían un tipo de convivencia familiar densa e íntima que las noches cortas del verano, ocupadas en trabajo hasta tarde, no permitían. Se contaban historias. Se enseñaban canciones a los niños. El tiempo lento del invierno era también tiempo de cultura oral, transmitida cara a cara sin intermediarios. El carnaval, celebrado antes del inicio de la Cuaresma, funcionaba como válvula de presión colectiva cuando el invierno llegaba a su fin. Durante esos días, las jerarquías sociales se invertían simbólicamente y los excesos eran tolerados. Era la sociedad medieval, diciéndose a sí misma que había sobrevivido otro invierno más. Y que eso, simplemente eso, merecía ser celebrado con ruido y sin disculpas. Llegas a la primavera con los pies dormidos, la piel reseca, y el cuerpo más delgado que en noviembre. Tienes una gratitud física por el sol que nunca había sentido con esa intensidad. El primer día de mercado de primavera huele diferente. Hay luz que dura. Hay algo en el aire que toda la ciudad reconoce como supervivencia. Como permiso colectivo para seguir. El domingo comenzaba el sábado al atardecer. No era una convención administrativa. Era una realidad litúrgica que organizaba el tiempo de modo diferente al calendario civil que hoy conocemos. La semana medieval tenía un ritmo impuesto por la Iglesia que no era opcional ni negociable: días de ayuno, días de fiesta, días de trabajo ordinario y días de observancia religiosa obligatoria bajo penas reales. La Iglesia medieval no era una institución separada del Estado y la economía.
Era todo eso al mismo tiempo. El clero llevaba los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Los monasterios mantenían los bancos de semillas y los molinos. Las catedrales eran hospitales, escuelas y centros culturales simultáneamente. Separar la fe medieval de cualquier otro aspecto de la vida medieval es simplemente un imposible. El miedo al infierno no era una metáfora. Era una realidad conceptual tan concreta como el frío de enero. Los sermones y las pinturas en las paredes de cada iglesia describían el infierno con un detalle geográfico y sensorial que lo convertía en un lugar tan real como París o Florencia. La estrategia comunicativa de la iglesia era visual, repetitiva e ineludible, y funcionaba bien. Las indulgencias, los peregrinajes, los votos, las ofrendas, las misas de difuntos encargadas para las almas del purgatorio, todo era parte de una economía espiritual muy elaborada en que la salvación personal requería inversión regular. No solo espiritual, sino también material. Los exvotos de cera, las donaciones a las iglesias, los legados testamentarios, representaban una transferencia real de riqueza generación tras generación. Pero la fe medieval no era solo miedo. Era también celebración genuina, comunidad, belleza creada colectivamente. La construcción de una catedral era un proyecto multigeneracional que una ciudad emprendía con la conciencia de que sus nietos verían terminado lo que sus abuelos comenzaron. Esa perspectiva temporal larga, esa disposición a trabajar para un resultado que no verías en vida, era una actitud completamente distinta. Las fiestas religiosas eran también fiestas sociales. Navidad, Pascua, las fiestas del santo patrón de cada ciudad y gremio, todos esos días suspendían el trabajo y habilitaban la celebración. La gente se vestía con su mejor ropa y se preparaban comidas especiales. La iglesia no prohibía la alegría. En muchos casos, era la iglesia misma la que convocaba, organizaba y supervisaba esa alegría colectiva. Los santos eran los mediadores accesibles entre lo humano y lo divino. Cada oficio tenía su patrón. Cada ciudad también, cada dolencia, tenía su intercesor específico. Santa Apolonia para el dolor de muelas. San Sebastián para la protección contra la peste. Era un sistema de ayuda especializada con una lógica propia y una efectividad emocional que ningún otro mecanismo disponible podía igualar fácilmente. La herejía era el crimen más grave de la Edad Media, peor en sus consecuencias que el asesinato. Un asesino podía arrepentirse y salvar su alma. Un hereje que muriera en sus errores condenaba su alma para siempre. Esa lógica justificaba, dentro del sistema teológico medieval, la severidad de las penas aplicadas a los que se desviaban de la doctrina oficial con demasiada insistencia. Los judíos y los musulmanes en las ciudades europeas medievales vivían en una situación jurídica compleja y variable que dependía enormemente del lugar y el período. En algunas épocas y ciudades, las comunidades judías prosperaron y produjeron contribuciones intelectuales extraordinarias. En otras épocas, la misma comunidad era sometida a restricciones, violencia organizada y expulsiones masivas que la historia registra con nombres propios. La fe medieval era un tejido tan profundamente integrado en la existencia cotidiana que intentar imaginar la vida medieval sin la fe es intentar imaginar el mar sin el agua. No estaba allí como una opción disponible entre otras. Estaba allí como el aire, presente en todo, invisible como sistema, perceptible solo cuando algo en su funcionamiento dejaba de funcionar como debía. En el verano de 1347, 12 barcos genoveses llegaron al puerto de Mesina procedentes del Mar Negro. Los marineros que todavía estaban en pie presentaban bubones negros en el cuello, en las axilas y en la ingle. Los demás yacían en las cubiertas.
Las autoridades ordenaron a los barcos abandonar el puerto de inmediato. Pero la enfermedad ya había desembarcado antes que la orden llegara. La peste negra mató entre un tercio y la mitad de la población europea entre 1347 y 1353. Los números son tan grandes que el cerebro los procesa como estadística, no como humanidad. Detrás de cada uno de esos millones, había una familia que perdió a alguien. Una ciudad que perdió a sus artesanos, sus médicos y sus sacerdotes. Una sociedad que perdió parte de su memoria. La velocidad de transmisión de la enfermedad en las ciudades medievales fue tan alta precisamente por las condiciones urbanas ya descritas. Las calles estrechas y los vecindarios apretados facilitaban el contacto entre personas infectadas y sanas. Las pulgas que habitaban en las ropas de cama transmitían la bacteria Yersinia pestis con una eficiencia que la medicina medieval no podía ni conceptualizar. Las ciudades que tenían muros pagaron el precio de tenerlos. Cerrar las puertas cuando la enfermedad ya estaba dentro no servía de nada excepto para concentrar el problema. Venecia instituyó en 1377 la cuarentena, una palabra derivada del italiano quarantina giorni, 40 días de espera obligatoria para los barcos procedentes de zonas afectadas. Era una respuesta tardía pero no completamente inútil. Pero la peste negra no fue la única epidemia que azotó la Europa medieval. Antes de 1347, las ciudades ya habían sufrido brotes regulares de tifus, disentería masiva, ergotismo, lepra y fiebres de varios tipos. La enfermedad epidémica era parte del paisaje urbano medieval, tanto como los mercados o las murallas, integrada en el ciclo de vida de cada ciudad, sin excepción posible. La lepra merece mención específica. Los leprosos eran segregados en leprosarías fuera de los muros, a distancia regulada por ordenanzas que especificaban incluso qué tipo de campana debía llevar el leproso para advertir a los sanos. La exclusión era completa, sistemática y santificada por una teología que veía en la enfermedad visible una señal inequívoca de la condición espiritual del enfermo afectado. La respuesta médica a las epidemias era limitada pero no completamente pasiva. Los médicos observaban la propagación y hacían recomendaciones de aislamiento que, sin entender el mecanismo, intuían parcialmente su lógica. La limpieza de calles, la quema de ropas de los fallecidos, la evacuación por quienes podían permitírsela, medidas imperfectas pero con algún efecto real sobre la velocidad de propagación urbana. Las consecuencias demográficas de las grandes epidemias medievales fueron tan profundas que tardaron décadas en revertirse. Algunas ciudades pequeñas nunca se recuperaron completamente. Aldeas enteras quedaron abandonadas, y sus nombres desaparecieron del mapa. El espacio que dejaban los muertos forzaba a reorganizaciones sociales completas. La peste negra, en particular, aceleró cambios que los historiadores sitúan entre las causas del declive del feudalismo clásico. Lo que más sorprendió a los cronistas medievales que sobrevivieron para escribirlo, fue la velocidad con que la muerte ordinaria se normalizó durante los grandes brotes. Boccaccio describió en el Decamerón, cómo en la Florencia de 1348, los padres abandonaban a sus hijos enfermos, no por maldad sino por un instinto de supervivencia que las circunstancias habían vuelto moralmente legible y casi excusable. La enfermedad grande revelaba lo que la vida ordinaria disimulaba. La fragilidad del orden social medieval era proporcional a su rigidez. Cuando la jerarquía se vaciaba de sus actores, el sistema crujía de maneras que sus diseñadores no habían anticipado. Lo que emergía de la epidemia no era la misma ciudad que había entrado. Era algo más asustado, más pragmático, y a veces, también, algo más libre. Había gente en la ciudad medieval de la que los registros no hablaban claramente, porque los registros los mantenían quienes tenían poder, y el poder rara vez documentó a quienes vivían en sus márgenes.
Los mendigos, los vagabundos, los extranjeros sin papeles, los excomulgados, existían en la ciudad sin existir plenamente en su documentación oficial. Su historia requiere leer entre líneas con mucho cuidado. Los mendigos medievales no eran un grupo homogéneo. Había profesionales con rutas establecidas y territorios reconocidos por un código no escrito. Había mendigos temporales, personas que habían caído en desgracia por enfermedad o por la muerte del esposo que sostenía a la familia. Había peregrinos que agotaron sus recursos. Excombatientes mutilados. Cada historia era distinta. La calle los igualaba bajo el mismo nombre. La actitud medieval hacia los pobres era una mezcla de caridad teológica y rechazo social. Por un lado, la limosna era un acto de piedad que beneficiaba espiritualmente al donante tanto como al receptor. Por otro lado, la ciudad distinguía entre el pobre merecedor y el vagabundo capaz de trabajar. Solo el primero tenía derecho legal a la caridad institucionalizada y organizada. Las mujeres sin familia ni marido se encontraban en una posición estructuralmente precaria en la ciudad medieval. Las viudas con propiedades podían gestionar negocios con cierta independencia. Las viudas sin propiedades quedaban en una zona gris legal y económica. Las mujeres solteras adultas eran una categoría que el sistema medieval no había diseñado con comodidad. Las opciones disponibles eran pocas, y ninguna era segura. Hay mujeres medievales que rompieron esos límites con una determinación que los registros reflejan parcialmente. Hildegarda de Bingen fue compositora, escritora, médica y mística en el siglo XII. Cristina de Pizan fue escritora y filósofa en el XIV. Margery Kempe dictó su autobiografía en el XV. No eran representativas de la experiencia femenina media, pero demostraban que el espacio, aunque estrecho, podía forzarse con suficiente voluntad. Los judíos en las ciudades medievales europeas constituían comunidades con vida interna propia, rica y compleja. Sus barrios tenían autonomía relativa dentro de la ciudad cristiana, sus propios tribunales para asuntos internos, sus propias escuelas, sus propias instituciones de beneficencia. Pero esa autonomía interna coexistía con restricciones externas que podían endurecerse sin previo aviso con cada cambio de gobernante o de clima social. Los viajeros y peregrinos eran una categoría especial de presencia urbana. Las ciudades en rutas de peregrinaje importantes, como Santiago de Compostela, Roma o Canterbury, veían pasar miles de viajeros al año. Esos peregrinos necesitaban alojamiento, comida y servicios varios, lo que generaba una economía local específica de hospedajes, posadas, vendedores de recuerdos religiosos y guías que conocían los caminos y sus peligros. Los leprosos vivían en las leprosarías con una organización comunitaria propia que los historiadores han documentado con creciente detalle. Tenían sus propias capillas, sus propias reglas de convivencia, sus propias jerarquías internas. La exclusión física del mundo urbano no significaba la destrucción de toda vida social. Dentro de los márgenes permitidos, construían algo reconocible como comunidad, con sus propias reglas y solidaridades. La prostitución era una realidad urbana, que la Iglesia toleraba bajo la teoría de que su existencia controlada prevenía males mayores. Las ciudades medievales a menudo regulaban el oficio, confinándolo a zonas específicas, o exigiendo ropa identificadora. Las mujeres que ejercían ese oficio vivían en los márgenes legales de la ciudad, visibles e invisibles al mismo tiempo, documentadas solo en los registros de conflictos. Todos los grupos que vivían en los márgenes de la ciudad medieval tienen algo en común, que la ciudad los necesitaba más de lo que admitía. Los mendigos sostenían la economía espiritual de la caridad. Los judíos financiaban proyectos que la Iglesia prohibía a los cristianos hacer directamente. Los márgenes no eran los bordes de la historia medieval.
eran, con frecuencia, su motor más silencioso. Un hombre llamado Guillaume fue acusado en 1312, en Toulouse, de haber robado 3 libras de pimienta del almacén de su empleador. El proceso duró 3 semanas. El juez administraba los impuestos locales y tenía una deuda comercial pendiente con el empleador. Nadie vio en esto un problema de parcialidad. La justicia medieval no operaba bajo el principio de imparcialidad como valor abstracto y obligatorio. El sistema legal medieval era un mosaico complejo de fueros locales, derecho canónico eclesiástico, derecho romano recuperado y costumbre consuetudinaria transmitida oralmente. Un mismo acto podía ser juzgado de formas radicalmente distintas, según si ocurría bajo jurisdicción del señor laico, de la Iglesia o del ayuntamiento. A veces, las 3 jurisdicciones se disputaban la competencia sobre el mismo caso sin ninguna resolución clara. La tortura era un instrumento legal reconocido en muchos sistemas judiciales medievales, no como castigo sino como método de obtención de prueba. La confesión era considerada la reina de las pruebas, y obtenerla por medios físicos era legalmente permisible bajo condiciones que variaban según el código aplicable. Las restricciones existían en teoría. En la práctica, eran permeables y frecuentemente ignoradas. Las penas medievales eran públicas por diseño. La picota, el cepo, la horca, el látigo aplicado en la plaza del mercado, la publicidad de la pena era parte de su función. No se castigaba solo al culpable. Se enviaba un mensaje a todos los testigos sobre los límites del comportamiento aceptable y las consecuencias de cruzarlos. El espectáculo del castigo era pedagogía social aplicada con brutalidad. El sistema legal medieval tenía mecanismos de misericordia formalizados. El asilo en las iglesias era un derecho reconocido. Quien tocara las puertas de una iglesia antes de ser capturado, podía reclamar la protección temporal de la institución religiosa. Los monarcas concedían indultos con ocasión de fiestas religiosas importantes. La misericordia era parte del sistema, aunque se aplicaba de manera variable e impredecible. El juicio por ordalía era una forma de prueba divina que existió en la Europa medieval temprana, y que la Iglesia prohibió formalmente en 1215, en el Cuarto Concilio de Letrán. Consistía en someter al acusado a una prueba física cuyo resultado se interpretaba como juicio de Dios sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado sometido a ese proceso extraordinario. Los combates judiciales, duelos ordenados por el juez, persistieron más tiempo que las ordalías. El supuesto era que Dios haría ganar al que tuviera razón. La consecuencia práctica era que el más fuerte o mejor armado ganaba con independencia de la verdad. Los que no podían combatir pagaban a un campeón que lo hiciera en su nombre, añadiendo el dinero a la ecuación de la justicia. La justicia medieval era, en muchos contextos, negociable. Las composiciones económicas entre ofensor y víctima eran una alternativa reconocida al proceso penal. Se pagaba una cantidad tasada, según la gravedad del daño y la condición social de la víctima. Matar a un noble costaba más que matar a un campesino, literalmente, en los términos económicos de la reparación que la familia podía reclamar. La justicia eclesiástica tenía jurisdicción sobre asuntos que hoy consideraríamos civiles, matrimonios, herencias, contratos con cláusula de juramento, delitos morales. Los tribunales de la Inquisición, comenzados en el siglo XIII en el sur de Francia, eran parte del aparato judicial eclesiástico, con procedimientos propios y penas que iban del peregrinaje forzado a la muerte en la hoguera, pasando por confiscaciones y encarcelamientos. Guillaume fue condenado a 2 meses en el cepo público, y al pago de una multa equivalente a 6 meses de salario. El registro no menciona si era culpable. Menciona la pena, la fecha y el nombre del juez. El sistema medieval de justicia no siempre buscaba la verdad,
con el mismo entusiasmo con que buscaba la resolución rápida del conflicto y la restauración del orden. Estás durmiendo cuando el olor llega antes que el sonido. Humo. No el humo habitual de los vecinos. Humo más denso, más rápido, con una urgencia olfativa que el cuerpo reconoce antes de que la mente se despierte. Cuando llegas a la puerta, la calle ya tiene una luz anaranjada que no corresponde a ninguna hora razonable de la noche. Las ciudades medievales ardían con una regularidad que sus habitantes habían integrado en la psicología colectiva. Londres ardió gravemente en 1077, en 1087, en 1135 y en 1212. Rouen, París, Nantes, Hamburgo. Cada ciudad importante de Europa tiene en sus crónicas el registro de al menos un gran incendio que cambió su rostro urbano para siempre. Era parte del ciclo de vida de una ciudad. Las causas eran siempre las mismas. Una vela olvidada, un hogar mal vigilado, brasas que no se apagaron del todo. Un niño jugando con fuego, en una casa de madera, junto a otras casas de madera, en una calle estrecha sin espacio para que el fuego no saltara de una fachada a la siguiente en cuestión de minutos. El resto era inevitable. La densidad constructiva de las ciudades medievales convertía cada incendio pequeño en un incendio potencialmente grande. Los tejados de paja conducían el fuego horizontalmente. Las calles estrechas creaban corrientes de aire que avivaban las llamas. El agua para combatir el fuego había que traerla de los pozos en cadenas humanas, que no podían competir en velocidad con un viento favorable a las llamas. Las autoridades urbanas medievales intentaban regular la construcción para reducir el riesgo. Algunos códigos de construcción medievales sorprenden por su modernidad preventiva. En ciertas ciudades, a partir del siglo XIII, se exigía que las plantas bajas de las casas fueran de piedra hasta cierta altura. Los tejados de paja fueron prohibidos en algunos centros urbanos y sustituidos por tejas de barro más resistentes. La aplicación de esas regulaciones era irregular. La pobreza hacía que muchas familias no pudieran costear las reparaciones exigidas. La corrupción hacía que los inspectores encontraran de pronto que las casas cumplían los requisitos cuando no los cumplían, a cambio de compensaciones discretas. La ciudad medieval era en ese aspecto una negociación permanente entre los ideales normativos y la realidad material de sus habitantes. Un incendio grande destruía no solo las casas. Destruía los talleres con sus herramientas, los almacenes con las reservas de comida, los documentos que certificaban propiedades y derechos. Las prendas de ropa que representaban inversiones importantes para familias con escasos recursos. Un gran incendio enviaba a una familia entera a la pobreza en una hora. No había ningún seguro de ningún tipo disponible. La reconstrucción después de un incendio importante era también un momento de reorganización urbana. Las ciudades aprovechaban el desastre para modificar trazados de calles, ampliar plazas, reemplazar calles estrechas por arterias más anchas. El gran incendio podía ser, paradójicamente, el origen de la ciudad mejor planificada que lo reemplazaba. El desastre era también, aunque nadie lo planificase así, una oportunidad de cambio. Los bomberos medievales no existían como cuerpo profesional permanente hasta finales del periodo. Las ciudades más grandes organizaban vigilias nocturnas, que entre otras funciones incluían la detección temprana de incendios. Los gremios tenían obligaciones de ayuda mutua. La cadena de cubos y la demolición de las casas adyacentes para crear un cortafuegos eran las principales herramientas disponibles contra un fuego ya declarado. La calle anaranjada no estaba tan cerca como el olor sugería. Eran 2 calles más allá. El vecindario ya formaba una cadena de cubos desde el pozo cercano. Alguien había comenzado a demoler la casa entre el fuego y la tuya. Llegas tarde, y ayudas de todas formas.
porque eso era lo que se hacía. Porque mañana podía ser la tuya la que ardiera. Te despiertas antes del amanecer, porque el frío se ha colado por el lado descubierto de la cama, y porque el ruido de la calle ya ha comenzado. No hay transición suave. La vida medieval no tiene botón de snooze. Estiras el cuerpo entumecido, pones los pies en el suelo frío y empiezas el día con cansancio, pero con propósito. El desayuno es pan del día anterior, quizás con queso o con cerveza diluida. Las familias más acomodadas añaden aceitunas, tocino o fruta de temporada. No es un desayuno elaborado. Es una forma de poner algo en el estómago antes del trabajo físico que durará hasta que la luz lo permita. No es suficiente, pero es lo que hay, y el cuerpo se acostumbra. El trabajo comienza con la luz. Los artesanos abren sus talleres al mismo tiempo que los comerciantes abren sus puertas. Las herramientas se sacan con el orden de quien sabe exactamente dónde está cada cosa. El oficio repetido miles de veces adquiere una fluidez muscular que no requiere pensamiento consciente. La mano sabe antes que la mente. El cuerpo medieval es un instrumento bien calibrado. A mitad de la mañana hay una pausa. No una pausa oficial. Una pausa cuando el trabajo lo permite. Alguien saca pan y queso. Alguien ofrece cerveza del jarro. La conversación entre compañeros de trabajo medieval era probablemente parecida a la de cualquier pausa en cualquier época. El tiempo, los vecinos, la salud de alguien, los precios del mercado y las noticias del día. La comida principal ocurre al mediodía. No siempre sentados todos juntos, no siempre caliente. Un estofado de verduras con algo de carne, si es día de carne permitido por el calendario litúrgico. Pan abundante para mojar el caldo. Quizás fruta de temporada de postre. La dieta medieval de las clases trabajadoras era bastante más variada y nutricionalmente completa de lo que el imaginario popular sugiere. La tarde se parece a la mañana. Más trabajo, más el mismo movimiento repetido con igual destreza. Pero hay una diferencia sutil: el tiempo medieval corre de forma distinta al tiempo moderno. No hay reuniones que interrumpan el flujo. No hay notificaciones. No hay relojes en las casas corrientes. El tiempo es más elástico, menos fragmentado, y el trabajo se mide en resultados más que en horas. Al atardecer, los negocios cierran, y la vida doméstica toma el espacio. El fuego se aviva y la cena se prepara. Los niños regresan. Si hay algún músico en el barrio dispuesto a tocar, pronto se forma un coro entre las casas. Las historias circulan. Las canciones también. El día de trabajo deja paso a algo que, con pleno derecho, merece llamarse ocio. La cena es la comida más social del día. Si las condiciones lo permiten, es también la más elaborada. Hay conversación, hay quien pregunta cómo fue el trabajo, hay discusiones domésticas sobre asuntos prácticos que necesitan decisión. La vida medieval es también, en ese espacio doméstico de la noche, tremendamente familiar, los mismos miedos, los mismos afectos, las mismas pequeñas tensiones que cualquier familia reconocería. La noche llega pronto en invierno y tarde en verano. En invierno, las actividades se concentran cerca del fuego hasta que el cansancio gana. La cama es pequeña, cálida por los cuerpos que la comparten. El sueño llega con la eficiencia del que ha trabajado físicamente todo el día. No hay pantallas que confundan al cuerpo sobre la hora. Dormirse es la parte fácil. En ese día ordinario hay fatiga real, incomodidad real y limitaciones que ningún romanticismo puede disimular. Pero también hay algo que los días hiperconectados del siglo XXI no siempre ofrecen: la satisfacción de un trabajo concreto, el calor de una comunidad que te conoce, el sabor de la comida ganada con esfuerzo propio.
La noche llega como cierre merecido. Hay días mucho peores que ese. Hay una conversación que los historiadores de la vida cotidiana tienen con frecuencia, y que suele incomodar un poco por su honestidad. No todo en la Edad Media era inferior a lo que vino después. Había cosas que ese mundo tenía, y que la modernidad, con todo su progreso material indudable, fue dejando atrás sin reemplazarlas por algo equivalente. Esa pérdida es real, aunque incómoda. La comunidad era la primera de esas cosas. No la comunidad abstracta de las redes sociales, ni la tenue de los complejos residenciales modernos, donde no sabes el nombre del vecino. La comunidad medieval era densa, inmediata, y sin posibilidad de evasión. Todo el mundo te conocía. Todo el mundo sabía cuándo estabas en problemas. Y todo el mundo aparecía cuando era necesario. El trabajo artesanal tenía una relación con el tiempo y con el resultado que la producción industrial borró. El artesano medieval hacía una cosa completa de principio a fin. Veía el objeto terminado que había salido de sus manos. Conocía a quien lo compraría. Esa cadena de relaciones directas entre el trabajo, el resultado y el receptor tenía una dignidad que la industrialización eliminó con eficiencia impecable. El tiempo era otro. No en cantidad, sino en ritmo y textura. Las estaciones marcaban el calendario con una fuerza que hoy queda solo en mercados de temporada. El tiempo medieval tenía ciclo, estructura, sentido de regreso. Las fiestas celebraban puntos concretos de ese ciclo: la cosecha, el solsticio, la siembra. El nuestro tiene velocidad. El suyo tenía algo que se parecía más a la orientación. La relación con la muerte era también diferente. No mejor ni peor, sino más integrada en la textura cotidiana de la existencia. Los muertos se velaban en casa. Los cementerios estaban dentro de las ciudades, junto a las iglesias. Los niños crecían entre enfermedades y pérdidas, sin los amortiguadores institucionales que la modernidad ha construido alrededor de la muerte para hacerla menos visible y más aterradora. La habilidad manual era universal. Casi todos los adultos medievales sabían reparar su propia ropa, cultivar algo de comida, construir estructuras básicas, preparar remedios domésticos, hacer jabón, conservar alimentos. La dependencia de especialistas para todo, que es la condición del ciudadano urbano moderno, habría resultado incomprensible para cualquier adulto medieval, de cualquier clase social, salvo los más altos nobles. El silencio real todavía existía en la Edad Media. No dentro de las ciudades. Pero a 10 minutos caminando fuera de las murallas, comenzaba un silencio que el siglo XXI ha convertido en rareza arqueológica. El campo medieval por la noche, sin luz artificial, con solo las estrellas y los animales nocturnos. Era algo que ningún habitante medieval valoraba, porque simplemente estaba allí. Como el agua. Los cielos medievales eran diferentes. Sin contaminación lumínica, la Vía Láctea era visible desde cualquier campo, cualquier colina, cualquier ciudad en noche despejada. Los medievales conocían las estrellas con una familiaridad práctica. Para navegar, para orientarse, para medir el tiempo en las noches largas. El cielo era un mapa accesible a cualquiera con paciencia, para mirarlo y memoria para recordarlo. La solidaridad de los gremios tenía aspectos que los sindicatos modernos intentan reproducir sin alcanzar la densidad humana del original. Los miembros de un gremio medieval se ayudaban en la enfermedad, organizaban los funerales de los compañeros muertos, cuidaban a las viudas e hijos del miembro fallecido, financiaban colectivamente la educación de los hijos más prometedores. No era caridad. Era obligación mutua con cara. No se trata de idealizar ese mundo. Se trata de ser honestos sobre lo que se pierde, cuando el progreso se mide solo en términos de comodidad material. La Edad Media tenía miseria,
injusticia y violencia, en cantidades que ninguna nostalgia puede disimular. Pero también tenía comunidad, sentido y raíces. Y cuando miramos hacia atrás con tanta frecuencia, quizás estamos buscando algo de eso. El año 1315 comenzó con lluvia. No la lluvia normal de un invierno europeo. Lluvia continua, persistente, que no se detenía durante días enteros, y que cuando paraba brevemente era solo para acumular fuerzas y comenzar de nuevo. Los campos que debían estar sembrando en primavera estaban inundados. El grano no germinaba en el suelo saturado de agua. Los animales enfermaban sin remedio. La gran hambruna de 1315 a 1322 mató a millones en toda Europa septentrional y central. No fue una crisis puntual, sino una serie de malas cosechas encadenadas que agotaron las reservas familiares, los graneros señoriales y la capacidad de los monasterios para alimentar a los pobres que llegaban en números desbordantes. El sistema se quebró de forma ordenada, lenta e inexorable, sin avisarlo demasiado. Los precios del grano se multiplicaron por 7 en algunos mercados ingleses entre 1315 y 1316. Los más pobres vendieron primero sus herramientas, luego sus animales, luego sus tierras. Las crónicas describen familias que abandonaron a sus hijos en los caminos, y que se comieron los caballos, los perros, y finalmente los cueros de sus zapatos servidos. Cuando no quedaba nada más, ya no había opciones. La hambruna no afectó a todos por igual. Los nobles con grandes reservas, y los comerciantes con redes de acceso a granos lejanos, sobrevivieron razonablemente bien. Algunos especuladores acumularon grano en los peores meses de escasez, para venderlo a precios máximos, cuando el hambre era más aguda. Las autoridades medievales intentaron regular los precios, y perseguir la especulación con ordenanzas que el mercado negro ignoró. Las ciudades, paradójicamente, resistieron mejor la hambruna que el campo. Su capacidad de importar grano de regiones menos afectadas les daba una flexibilidad que la familia campesina individual no tenía. Pero las ciudades también recibieron a los refugiados rurales que huían del hambre, y esa afluencia masiva de personas desesperadas creó tensiones sociales y sanitarias imposibles de gestionar con los medios disponibles. Tras la gran hambruna, llegó la recuperación parcial de la década de 1320. Antes de que las cicatrices cerraran, llegó la peste negra en 1347. Europa, que había sobrevivido el hambre, descubrió que el destino guardaba más argumentos. Una población debilitada por años de escasez nutricional y una bacteria nueva y letal fue una combinación especialmente devastadora. Las ciudades que resistieron el hambre cayeron ante la plaga. Las ciudades que emergieron de ese doble golpe de hambre y plaga en la segunda mitad del siglo XIV no eran las mismas ciudades que habían entrado en él. Había menos gente, pero la que quedaba tenía más. Más tierras disponibles, más trabajo disponible, más posibilidades de negociar mejores condiciones. La muerte masiva había reordenado de forma brutal los equilibrios de poder del feudalismo. Los campesinos supervivientes exigieron mejores condiciones. La revuelta de los campesinos de 1381 llevó a los agricultores ingleses hasta las puertas de Londres. La Jacquerie francesa de 1358 quemó los castillos de los nobles con una ferocidad que habló de décadas de resentimiento. No eran revueltas de ignorantes. Eran respuestas calculadas de gente que había sobrevivido y entendido que el sistema anterior ya no era sostenible. El mundo medieval, tal como había existido durante 300 años, comenzó a transformarse después de 1350. Los gremios perdieron rigidez. Los señoríos negociaron. Las ciudades ganaron autonomía. La Iglesia, que había perdido tantos sacerdotes, que ordenó hombres sin la preparación habitual, enfrentó cuestionamientos crecientes que desembocarían en la Reforma. El mundo medieval
sobrevivió el desastre. Pero no sobrevivió igual que antes ni lo intentó. Fue esa transformación forzada por el desastre lo que nos lleva hasta aquí. El renacimiento no nació de la comodidad ni de la abundancia. Nació del hueco que dejaron los muertos. De la necesidad de reimaginar una sociedad que ya no tenía suficientes personas para seguir siendo la misma. Los cambios más profundos de la historia no los hacen los visionarios. Los hacen los supervivientes sin otra opción. Ha pasado más de medio milenio desde el fin de la Edad Media. Y sin embargo, aquí estamos. Leyendo sobre ella, viendo documentales, visitando castillos y caminando por calles reconstruidas con guías que explican cómo funcionaba el molino. La Edad Media es el pasado que más visitamos. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta dice más de nosotros que de la propia Edad Media. La historia que hemos recorrido no es la de monstruos ni ignorantes. Es la de millones de personas que hicieron lo que todos hacemos: adaptarse, construir, amar, temer y sobrevivir dentro de los límites que su tiempo y su lugar impusieron sin consultarles. Esas personas no eran menores que nosotros. Eran nosotros, en otras condiciones y con otras herramientas disponibles para enfrentar el mundo. No querrías vivir allí. Ese era el punto de partida de esta historia, y sigue siendo honesto al final. El olor, el frío, la enfermedad, la injusticia, la ausencia de todo lo que hoy das por garantizado, ninguna nostalgia debería ser tan potente como para superar la realidad de lo que significaba existir en una ciudad del siglo XIII con tu cuerpo y tus expectativas actuales. Y aún así, vuelves. Sigues mirando. Porque en ese mundo difícil, había algo que no estaba roto de la forma en que ciertas cosas están rotas hoy. La comunidad no estaba rota. El trabajo con las manos no estaba roto. La relación con el tiempo y con las estaciones no estaba rota. El sentido de pertenecer a un lugar concreto no estaba roto. La fascinación por la Edad Media es una conversación que la modernidad tiene consigo misma. Cada vez que alguien visita un castillo, o busca recetas de pan de centeno medieval, hace una pregunta implícita sobre qué se ha ganado y qué se ha perdido en los siglos que nos separan de ese mundo. La respuesta es complicada y nunca cabe en un único título. Las ciudades medievales que hemos recorrido en esta historia son también, en cierta medida, ciudades del presente. Los problemas de vivienda, de acceso al agua limpia, de justicia desigual, de comunidad fragmentada, de trabajo sin sentido, ninguno de esos problemas fue inventado por la Edad Media. Ninguno fue resuelto completamente cuando la Edad Media terminó. Algunos siguen activos hoy con pertinencia incómoda. Lo que sí hemos ganado es innegable y enorme. La medicina, la tecnología, los derechos, el conocimiento, la esperanza de vida, la reducción del dolor físico, el acceso a la información, el presente es objetivamente mejor que el pasado en dimensiones que cualquier medición honesta confirma. El progreso ocurrió. El precio que se pagó por él también ocurrió. Ambas cosas son simultáneamente verdad. La Edad Media no fue ni el paraíso perdido que el romanticismo inventó ni el pozo de horror constante que cierta tradición popularizó. Fue un período humano, largo, lleno de contradicciones, de grandeza y de miseria, de belleza y de brutalidad, en que personas reales vivieron vidas reales con una seriedad y una dignidad que el paso del tiempo no debería borrar ni simplificar fácilmente. Si esta historia te dio algo en qué pensar, déjanos un comentario contando qué parte te sorprendió más. Suscribirse al canal es la forma de asegurarte de que la próxima historia llega directamente a ti, sin que el algoritmo decida si la ves o no. Seguimos publicando cada semana con el mismo cuidado y la misma promesa: historia real, contada con respeto y sin aburrimiento. ¿No querrías vivir allí?
Pero algo en ti sigue mirando hacia ese horizonte lejano con una mezcla de alivio y de envidia que todavía no tiene nombre. Quizás porque lo que buscas en ese pasado no es el pasado en sí mismo, sino el recordatorio de que existir, en cualquier época y en cualquier ciudad, siempre fue un acto de valor cotidiano. Y sigue siéndolo.